Estamos con el altar de bronce. La semana pasada hablemos del altar. Y hoy seguimos hablando del altar de bronce. Las enseñanzas que hay. No sé si me llegaron a preguntar si el santuario y todas las cosas que hay representan a Cristo, o si tiene algo que ver con Cristo todo eso. Y claro que tiene que ver. El altar del holocausto se sacrificaba a las víctimas para el pecado del hombre, y Cristo es la ofrenda a Dios por el pecado del hombre. O sea, ¿quién instituyó el altar? Dios. ¿Quién instituyó el sacrificio de Cristo? Dios. Pero bueno, Hebreos, por ejemplo, 13, capítulo 10, dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que los sacrificios que se hacían en el altar era para santificar al pueblo. Por eso Jesús, fuera del campamento, se sacrificó. Por eso dice: tenemos un altar que no pueden participar los que hacen culto en el santuario, porque este altar no es el altar del santuario, aunque este tenía que ver en similitud de ofrendas por el pecado, sino que es un altar que es Cristo y nosotros participamos de él. Por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 4 dice: así que si estuviese Cristo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El altar era la sombra de la realidad, de las cosas celestiales. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 9, y versículo 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. O sea, el tabernáculo estaba hecho de una forma que no solo había simbología, tipología, sino que había entendimiento de una faceta de Dios y de otra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo estaba dando a entender cuando nadie podía entrar al lugar santísimo? Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Era una simbología para lo que estamos viviendo ahora. Nosotros sí podemos entrar al lugar santísimo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué son las cosas? El Evangelio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿te das cuenta? Todo tenía una simbología hacia Cristo y lo que Cristo iba a ministrar en su iglesia, y también lo que va a ministrar en el cielo. Entonces ahí está, y hay más versículos que puedo mostrar que el tabernáculo, el altar y todas esas cosas eran sombras de las cosas que debían de venir. Amén. Y bueno, pues ahora entramos en el altar de bronce. El altar de bronce está escrito, no lo dije en la primera parte del estudio del altar, en Éxodo capítulo 37, lo puedes apuntar ahí. Altar de bronce está escrito en Éxodo capítulo 37. Y en Éxodo capítulo 38. Ahí el Señor habla del mobiliario del templo y uno de ellos es el altar de bronce. Me gustaría que escribieras ahí cuánto mide el altar. El altar de bronce, sabes que era lo primero que te encontrabas. Entrabas a lo que es el atrio, luego está el lugar santo y luego el santísimo. El atrio estaba en la calle, aunque había cortinas alrededor de todo. Entonces,
para la semana que viene, si Dios quiere, vamos a poner un proyector y vamos a hacer en imágenes cómo era todo para que lo puedan ver. Hoy lo íbamos a hacer, pero se le ha olvidado a Enrique. Lo teníamos preparado. Entonces, para la semana que viene ponemos imágenes para que vean cómo estaba todo hecho y se ve muy bien y se explica muy bien. Entonces, cuando uno entraba al atrio, lo primero que veía, ya dijimos que era el altar, donde se expiaban los pecados del hombre, porque uno no se puede acercar a Dios con pecado. Dios tiene que cubrir esos pecados con su sangre, si no, no se puede haber reconciliación entre un pecador y un Dios santo y el pecador que no se quiera arrepentir, es imposible. El altar mide 2,20 de largo. $2,20 de ancho y 1,30 de alto. Por ejemplo, en Éxodo 38, la Escritura dice, hablando del altar, y ahora os voy a enseñar cómo contar o medir en la Biblia, ¿vale? Éxodo 38, y así es muy fácil. Ahora te voy a decir el porqué. Por ejemplo, Éxodo 38 dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, que también es el altar de bronce. Su longitud era de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos su altura. Ahora tú dices, ¿y qué significa 5 codos, otros 5 codos y 3 codos? Bueno, la Biblia cuando habla de un codo, está hablando precisamente desde el dedo hasta el codo. Se mide 45 centímetros. Cuando tú veas 10 codos, entonces tienes que sumar, o tienes que hacer la cuenta. 5 centímetros cada codo. Vas contando y te sale. Entonces, si dice la Biblia que tenía de longitud 5 codos, no pueden ser 5 metros, porque el codo no es 1 metro, sino 45 centímetros. Por lo tanto, son 2,20. 2,20. Su anchura, 2,20. De largo, 2,20. Y de alto, dice que la altura era de 3 codos. Entonces, 1,30. Así como se cuenta. Porque sabemos cuánto midía el arca cuando habla de 20 codos, 30 codos, porque siempre se reduce a 45 centímetros cada codo. Y así se entiende. Y hemos leído que era cuadrado. Ahora entramos ya en simbología. Cuadrado. ¿Saben lo que indica algo cuadrado? Indica igualdad y estabilidad. Una mesa puede ser redonda, pero es cuadrada. Pero lo que sostiene una mesa, aunque sea redonda, son sus patas, que están milimétricamente cuadradas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es lo que da estabilidad a una mesa. Aunque sea redonda en el exterior, por dentro es cuadrada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que da igualdad también. Porque algo que es cuadrado tiene igualdad y estabilidad. ¿Y qué nos habla de igualdad y estabilidad? Como todo apunta a Cristo, debemos de sacar de ahí algo. Esto nos habla de Cristo manifestando universalmente su obra de redención en los 4 ángulos de la tierra. El altar era cuadrado, mostraba estabilidad, igualdad. El sacrificio de Cristo lo que muestra es una obra terminada para los 4 ángulos de la tierra, o para el sur, este, oeste y norte. Siempre se cuenta así. Entonces por eso era cuadrado. ¿Y qué es lo que primero veía el hombre? El altar de bronce, donde podía expiar sus pecados delante de Dios. Entonces una obra con estabilidad. Ir a la cruz es ir al lugar seguro. Porque allí fue expiado el pecado del hombre por medio de la sangre del Cordero. No hay nadie que vaya a la cruz de todo corazón y Dios no perdone sus pecados. Si vas, hay perdón de pecados. La obra está terminada y la obra es firme. Porque es una obra consumada por el Cordero de Dios y ofrecida a los 4 ángulos de toda la tierra. Por ejemplo, Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere en Hijo será salvo. Dice Juan capítulo 5.
Primera de Juan 2:2 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y casi siempre el mundo, ¿cómo se habla de él? Este, norte, oeste, son 4 ángulos de la tierra. También el Señor, hablando a Ezequiel o a Zacarías, el profeta, le hablaba del juicio que Dios iba a hacer en los 4 ángulos de la tierra. Eso lo puedes ver también en los profetas. Entonces, el altar era cuadrado, indicaba que la obra de Cristo trae igualdad y estabilidad y es segura para el perdón de pecados. La cruz señala hacia todas las direcciones. ¿Cuál es el altar que Dios usó para expiar los pecados? La cruz. Cristo es la víctima, el cordero, y a la vez es el sacerdote. En el Antiguo Testamento estaba el sacerdote que sacrificaba a la víctima en un altar. Bueno, Cristo era el altar, el sumo sacerdote y la víctima. Eran las 3 cosas él solo. Entonces, él, como sacerdote, fue al altar. Cuando se subió al altar, se convirtió en cordero. Y allí mismo se convirtió en altar. La enseñanza tipológica del altar es clara. Desde que el pecador acude a la cruz es salvado y está santificado en Cristo. Su salvación es estable y segura en Cristo. Lo ha salvado el Señor. Entonces, número 1 era cuadrado, dando a entender que la obra de Cristo trae igualdad y estabilidad y salvación al que acude allí. Segundo, se construyó con madera de acacia, lo hemos leído en el capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, de madera de acacia. Bueno, esta madera era de gran duración, una madera muy fuerte, que duraba mucho, de mucha durabilidad. Esto viene a ser un símbolo de la humanidad del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo tomó cuerpo y ya no lo dejó. Él murió con su cuerpo, luego resucitó con su cuerpo y en el cielo va a estar con su cuerpo. Entonces, ¿la madera de dónde se saca? De la tierra. Se siembra una semilla y de la tierra nace el árbol. Y de ahí la corteza. Entonces, Cristo como un ser humano, la madera habla de la humanidad de Cristo. Pero como era de acacia, está hablando de un cuerpo fuerte y que iba a durar mucho. Mucho que dura para siempre. Bueno, de hecho vamos a leer un verso, por ejemplo, de Romanos, capítulo 6 y versículo 9. Es un verso precioso que dice, 6:9 de Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él. Entonces él vive para siempre. La madera del altar simbolizaba el cuerpo humano del Señor sin pecado ni corrupción en su sacrificio. Sin pecado, simbolizaba su humanidad, sin pecado ni corrupción en su sacrificio. Tercero, el altar primero se hacía de madera, luego para la semana que viene lo vamos a ver en imágenes precioso, y se recubría de bronce. O sea, primero la madera y luego se recubría de bronce. Y ahí hablaba algo también el Señor. ¿Por qué de bronce? Bueno, el bronce en la Biblia siempre simboliza juicio. ¿Y por qué juicio? Porque date cuenta, ¿qué es lo que se expiaba en el altar? Los pecados. El pecado ofende a Dios, castiga a Dios el pecado. Entonces, ¿dónde lo hacía? Sino en el altar del juicio. Porque ahí estaba Dios juzgando los pecados del hombre. Lo que pasa es que en su misericordia no era el hombre quien estaba pagando el pecado, era la víctima quien estaba pagando el pecado. En este caso, el cordero, el cabrito o lo que fuera. Estaba expiando el pecado del hombre, cubriéndolo. Entonces, el bronce nos habla de juicio, nos habla de consistencia. El bronce daba estructura al altar, lo que nos habla de fortaleza divina
y resistencia manifestada en Cristo. ¿Por qué nos habla de resistencia manifestada en Cristo? Bueno, a ver cómo te digo esto. La Biblia dice que ningún pecador quedará delante de Dios. Esto que te acabo de decir, en la Biblia lo dice de muchas formas. No quedará raíz ni rama, por ejemplo, dice la Biblia. Yo os fundiré como se funde la plata, el bronce, el estaño con mi fuego, dice el Señor. Entonces, yo arrasaré con vosotros. El malo no existirá más, mirará su lugar y ya no estará allí. Entonces, de muchas formas y muchas maneras. La Biblia habla que cuando el fuego de Dios caiga sobre el pecador, entonces, este altar estaba hecho de bronce porque el bronce es lo único que resiste el fuego. Entonces habla de que Cristo en su humanidad sufrió la ira de Dios. Pero el juicio era verdadero porque era el sacrificio de Cristo, un sacrificio de juicio. Dios castigó a su Hijo por tus pecados y por los míos. Dios castigó a su Hijo por tus pecados y por los míos. Entonces, si Dios me castiga a mí por mis pecados, eso es injusticia ya. Sí, ya es injusticia porque lo castigó en el Hijo. Y yo he creído en el Hijo. No puede Dios castigar dos veces esos pecados. El juicio cae siempre una vez. Ahora, si yo no he creído en el Hijo, el juicio lo tengo que pasar yo. Si he creído en el Hijo, el juicio lo pasó el Hijo. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en el Hijo. Por eso uno tiene que estar gozoso de estar en Cristo. Estás en Cristo, no hay juicio de Dios para ti. Y Dios es juez justo. Te perdonó y no te va a juzgar más. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, ¿el bueno? No, el justo. Porque ya es justicia de Dios que nos perdone, porque hemos creído en el Hijo, porque la ira ya se derramó sobre el Hijo. Entonces es justicia que nos perdone. No lo merecemos, pero el Hijo consumó la obra que el Padre le mandó a hacer para su gloria y para favor nuestra. Entonces, Cristo también estaba revestido de bronce, como tipificando el juicio de Dios en su vida, y así soportó el juicio de Dios sobre el pecado. Porque aunque murió por nuestros pecados, resucitó. ¿Te das cuenta? La ira de Dios lo consumió, lo mató. Pero al tercer día, como no murió por sus pecados, sino por los nuestros, resucitó. Vemos así que Dios justo no perdonó a su Hijo a fin de poder perdonarnos a nosotros. Esto lo vamos a ver en 2 de Corintios 5:21. Me alegro porque después de tanto tiempo explicando esto, no todo el mundo, porque no tengo la esperanza que todo el mundo lo entienda. Tampoco me preocupo, ¿eh? Antes sí, ya no. El Señor poco a poco te va enseñando. Pero la mayoría de la gente ya ve la cruz de la forma, no que lo veo yo, sino que lo ve la Biblia. Un lugar de juicio y de amor, de transferencia de pecado y de justicia, de ira de Dios, mostrada también el amor hacia el pecador y de ira hacia el Hijo, pero el Hijo entregando su vida voluntariamente. O sea, me alegro que la Iglesia empiece a ver así el sacrificio del Señor. Porque es como está escrito. Por ejemplo, 2 de Corintios 5:21 dice ahí el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, que es Cristo, él no pecó, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. A Cristo, Dios a Cristo. Ahora dice, para que nosotros fuésemos hechos. Si tú te das cuenta, este verso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo.
para que nosotros fuésemos hechos. No para que fuéramos justos o que andáramos en justicia, porque a veces vamos a cometer injusticias, sino para que fuésemos hechos. Justicia de Dios en Él. Una transferencia de pecados y de justicia. Él se llevó mi pecado y me dio su justicia. El Verbo se hizo carne, igual madera, porque tipificaba la madera que nace de la tierra, nace de los árboles de la semilla. Entonces, el Verbo se hizo carne, igual madera. Para que pudiera ser juzgado por nuestros pecados. Igual bronce, juicio. Entonces, en el altar de madera se cubría el bronce porque era el lugar de juicio. Entonces, Dios tomó cuerpo, madera, para que pudiera ser juzgado. Bronce, juicio. Ahora, ¿por qué tomó cuerpo? Porque si Él permanece como Dios sin ser hombre, ¿cómo muere? Dios no puede morir. Entonces Dios, para morir, lo que hizo es que Dios se hizo hombre. Imaginaros que yo me hago hormiga. Literalmente mi constitución física desaparece. ¿Dónde está Pedro? No está. Está, pero no está. Porque no está en su forma original. Está en hormiga. Entonces yo tengo otra constitución, tengo otra forma. Por eso la Biblia dice, el que era en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo. Entonces te das cuenta, habla de dos formas. En forma de Dios, su constitución original, forma de siervo. Entonces Pedro ya no es el cuerpo humano, sino que mi esencia, mi personalidad, lo que yo soy, mis poderes, mis atributos siguen estando, pero ahora soy hormiga. Entonces tú me vas a buscar a casa y Pedro no está. Puede estarlo, pero no vas a ver a Pedro. Vas a ver a Pedro, pero es hormiga. Por eso le dijo Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la forma de Dios, lo que pasa es que no estoy en mi forma original. He cambiado de forma y ahora soy hombre. Entonces, para morir se hizo hombre. Porque si no, no hubiera muerto en su forma original. Tomó la forma por la que puede morir, es la forma humana. Entonces, carne igual madera, para que pudiera ser juzgado por nuestros pecados igual bronce. Pon ahí Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. ¿Vamos por el 3? ¿Cuál? ¿2 o 3? 3. Vale, 3. Poner ahí 4. Bueno, 4 es que es más o menos el mismo tema que el 3. Porque lo que pongo ahí es, en pregunta, ¿por qué un altar de madera? Si el fuego ardía constantemente. El Señor dijo que el fuego en el altar no se podía apagar. Nunca. Luego ellos transportaban el tabernáculo porque el Señor se levantaba y se iba a otro sitio, tenían que seguirlo. Entonces el fuego lo tenían que transportar como a una urna y el fuego seguía ardiendo. No podían apagarlo porque el Señor había dicho que el fuego no se podía apagar. Debía de arder continuamente. Pero claro, un fuego que arde continuamente en un altar de madera, aunque sea muy resistente, al final... Claro, pues estaba recubierto de bronce. Entonces, la madera era muy resistente, pero eso significa el Mesías, nuestro Señor, bajo el fuego de la ira divina. Pero al estar esa madera recubierta de bronce que la protegía, exterior e interiormente se convierte en una figura de la justicia de Dios ante el pecado y su santidad frente al pecador.
El bronce resiste las llamas, que todo lo consumen. Esto es una imagen de nuestro Señor, que sufrió el ardor de la cólera de Dios voluntariamente y con entera sumisión, con una determinación única y una perseverancia sin parangón. Por lo tanto, el metal nos habla de juicio y santidad, y la madera de sacrificio. Como el Señor iba a estar hecho de dos formas, madera, cuerpo, bronce, iba a ir al juicio. Pero ese juicio, aunque lo iba a matar, no es eternamente, porque no murió por nuestros pecados, sino por los suyos, sino por los nuestros. Cuando nosotros entrábamos al lugar santísimo, hemos dicho que lo primero que veíamos era el altar. Y cuando entramos a la vida cristiana, lo primero que vemos, ¿qué es? El sacrificio de Cristo por nosotros. Dios en su justicia aceptó el sacrificio, siendo glorificado en él. Ahora, cuando se sacrificaba la víctima en el altar, ¿qué ocurría tocante a Dios y al hombre? Esto es importante. Que esto también está en el sacrificio del altar, de la muerte de Cristo. Cuando el hombre iba al sacrificio, ¿qué ocurría tocante a Dios y al hombre? 4 cosas que, si entienden esto, van a entender la columna vertebral de la cruz. Pon ahí. Primero, eso pasó en la cruz, lo que voy a hablar también, Primero, propiciación. Propiciación. ¿Saben que el Señor, la Biblia dice en Juan 2:2, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Y uno pregunta, ¿qué significa propiciación? ¿O qué significa que Cristo es propiciación por los pecados de todo el mundo? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra propiciación significa acción que apacigua la ira de alguien. Acción que apacigua la ira de alguien. Ahora bien, la pregunta es, ¿está irado Dios con el pecador? ¿No? ¿O sí? Es más, os voy a hacer otra pregunta. ¿Ama Dios a todo el mundo igual? Es más, os voy a hacer otra pregunta. Siempre hemos dicho que Dios ama incondicionalmente. ¿Ama Dios incondicionalmente? No. ¿Te das cuenta que el Dios que tienes en tu mente no es el que se ha escrito Él a sí mismo, de sí mismo? Imagínate que yo hago un libro de mí mismo. Yo me conozco mejor que tú a mí, ¿no? Creo yo. Aunque yo no me conozco totalmente como me tengo que conocer, porque el ser humano es engañoso, su corazón, ni tú tampoco te conoces en todo tu ser, pero yo creo, que yo me conozco más a mí mismo, que tú a mí, ¿o no? Y usted a usted mismo más que yo a usted. Y yo creo que Dios se conoce a sí mismo, él más a él que usted a él. Entonces, si yo escribo un libro de mí y luego vas diciendo cosas de mi carácter que yo no he dicho ni he escrito en mi libro acerca de mí, entonces denota 2 cosas. Número 1, que no me conoces. Número 2, que estás hablando mal de mí o falsamente de mí. Puede ser por ignorancia, pero yo te diría, pero si es que yo he escrito un libro acerca de mí, si quieres hablar de mí, lee de mi libro. ¿O no? Entonces, yo creo que Dios, no lo afirmo así, que Dios se conoce a sí mismo el más que nosotros a Él, ¿no? Es algo lógico. Y Él no dice que Él ama a todos incondicionalmente, no dice eso. Él ama a todos, pero hay amores diferentes en Dios. Está el amor de la creación, el amor paternal, el amor de filiación, el amor de adopción, el amor de complacencia. Alguien que me complace. Eso es un amor diferente a la creación. Tú eres criatura y te amo. Ahora, ¿complaces a Dios? No, entonces no tienes el amor de la complacencia. Quien no tiene a Cristo no tiene la complacencia de Dios. Por lo tanto, no disfruta de ese dicho amor. ¿Te das cuenta que es diferente? Ahora bien, propiciación. Acción que apacigua la ira de Dios a fin de que su justicia y santidad sea satisfecha y pueda perdonar al pecador. Por medio de la muerte de Cristo se hace propiciación para cubrir el pecado del hombre y para manifestar la justicia divina, habiendo llevado Cristo la culpa por la ley violada,
esta frase tiene que ver con la gracia. Es decir, yo violé la ley, Dios tenía que castigarme a mí. Cristo cumplió la ley a mi favor y luego murió por mí. ¿Cómo se llama esto? Y me ha dado el don de la vida eterna. ¿Cómo se llama? Gracia, porque no me ha dado lo que yo merecía. Yo merecía la muerte y me ha dado vida. ¿He hecho algo para ello? No, entonces es gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Gratis. Romanos 3, 24 al 26 y primera de Juan 2, 2. Segundo, sustitución. En la cruz hubo una propiciación. La sangre de Cristo nos cubrió, la ira de Dios apaciguó. Su justicia fue satisfecha. Segundo, en la cruz, o en el altar del holocausto también lo había, lo que pasa es que en la cruz, en la realidad, una sustitución. ¿Qué es sustitución? Cuando el sumo sacerdote ponía la mano sobre la víctima, confesaba los pecados del pueblo. Entonces, simbólicamente, esa víctima se llevaba los pecados, el pueblo era perdonado. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Cristo se llevó nuestros pecados y ocupó nuestro lugar. Hubo una sustitución. Eso está en primera de Pedro 2, 24, Juan 1, 29, Isaías 53, todo el capítulo. Tercero, reconciliación. En la cruz o en el altar del holocausto había una reconciliación. Reconciliación es un cambio en la relación entre Dios y el hombre. El pecado que nos separa de Dios fue expiado en Cristo. La culpa es quitada y el hombre se reconcilia por la fe con Dios. Hechos 10, 43, Romanos 5, 10, 2 de Corintios 18 al 20. Nosotros estábamos enemistados con Dios y todos los que no están en Cristo son enemigos de Dios. Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Te das cuenta que Dios, su amor es diferente en diferentes categorías? Ahí está hablando de un mundo que Dios lo tiene por enemigo. Pero también Juan 3,16 dice que lo ama. Pero luego salva a los que están en Cristo. Porque aunque su amor es el mismo, los niveles no lo son. Los afectos de Dios son distintos. No siente igual por uno que no está en Cristo y que es un violador, un asesino, que por uno que se ha arrepentido, está en Cristo y lo ama a través del Hijo. No es lo mismo. Entonces lo que pasó en la cruz fue propiciación, apaciguó la ira, sustitución, ocupó nuestro lugar, reconciliación, porque claro, si la justicia de Dios exigía mi muerte y Cristo murió por mí, ya la justicia de Dios no me exige morir. Entonces Dios puede ser mi amigo, o yo puedo ser amigo de Dios. Entonces nos reconcilió con Él y con esto terminamos. En la cruz también hubo redención. ¿Qué significa redención? Contiene la idea de liberación de un esclavo. Él vino a rescatarnos y el precio ha sido pagado. Su obra redentora está completa y es definitiva. Nos libró de la pena que merecíamos. Nos libró del dominio del pecado y Satanás. Hemos sido comprados y liberados de este mundo y del diablo. Ha habido un pago, un rescate dado del Hijo al Padre para rescatarnos. La palabra redención en griego es esagorase. Esagorase. Que significa rescatar, comprar y sacar del mercado. Esa palabra da la idea, o se usaba cuando se rescataba un esclavo. ¿Has visto la venta de esclavos? Se compraba un esclavo, el esclavo ya no pertenecía al mundo de los esclavos, ya lo había comprado un amo. Entonces nosotros pertenecíamos a Satanás, pero el pago no fue hecho a Satanás. El pago fue hecho a Dios, que era el ofendido por el pecado, para darnos libertad de poder entrar en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, hay un rescate en el sentido de que no podemos entrar a tu casa porque somos pecadores. No, ¿nos vas a matar? Sí, os voy a castigar. Yo soy el dueño, el juez del universo y la ley tiene que recaer. Soy moralmente perfecto. ¿Vale? ¿Pero nos amas también? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues Cristo viene, toma vuestro pecado, que soy yo mismo, me hago hombre, muero, tomo vuestro pecado y yo sufro el castigo. Entonces, os libero de la culpa de estar esclavos. Ahora podéis salir de la esclavitud para entrar en mi casa. Ese fue el pago y el rescate que el Señor hizo. Claro, al salir de la esclavitud también sales del dominio de Satanás.
porque los que son esclavos están bajo otro dominio que no es de Dios. Pero el rescate no es pagado a ese, porque ese no ha sido ofendido por el pecado. El rescate fue pagado al que era ofendido por el pecado y que castigaba la maldad. ¿Y quién es? El Señor. Entonces, en la cruz hubo 4 cosas tocante a Dios el pecador. La primera, propiciación, apaciguar la ira de Dios a través de la sangre. Segundo, sustitución. Hubo un cambio. El Cordero se puso en nuestro lugar y nosotros en el lugar del Cordero. Él recibió lo nuestro, nosotros recibimos lo suyo. Tercero, reconciliación. Si el pecado era el objeto de la ira de Dios y se lo llevó Cristo, yo me puedo reconciliar con Dios. Y cuarto, hubo un rescate, una redención que Cristo pagó para liberarnos. En la cruz hubo propiciación. ¿Qué más? Sustitución, reconciliación y redención. Aleluya. Gloria al Señor. Pues bueno, si el Señor quiere, para la semana que viene, aunque vamos a explicar, más bien yo creo que va a ser el estudio para que vean todos los mobiliarios del tabernáculo, ¿vale? Y quizá el otro, pues, quítate de ahí, quizá el otro, vamos a seguir con el altar, porque ahora tenemos que hablar de las medidas, de la simbología de los cuernos. Tenía 4 cuernos el altar y había un enrejado también de bronce, las cenizas, bueno, cosas preciosas que todo tipifica al Señor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Espíritu Santo por este estudio. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias.